Amante Padre que está en el cielo, tenemos la seguridad que también está aquí con nosotros. Por eso estamos agradecidos por su presencia y porque usted nos cuidó durante la semana para que pudiéramos disfrutar este día de esta adoración tan hermosa que usted recibe cada sábado. Hoy nosotros rogamos que el Espíritu Santo nos llene de gozo, nos llene de paz y sea Él quien esté con nosotros guiándonos en esta adoración. Oh Padre, le pedimos que al adorarle ahora lo hagamos en espíritu y en verdad y que no se retire su Santo Espíritu de nosotros, sino que podamos con nuestra actitud mantenerlo siempre en medio nuestro. Le rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a reflexionar en una de las profecías bíblicas más llenas de esperanza que pueden tener las Escrituras. Esta profecía contiene una pregunta que yo diría es una de las preguntas más difíciles de contestar, como es la que Dios le hizo al profeta Ezequiel. Y es la que dice: ¿vivirán estos huesos? Leámosla en Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Y la Escritura dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué digo que la pregunta que se le hace al profeta es difícil? Porque humanamente hablando, era imposible que esos huesos volvieran a vivir. Y la respuesta lógica sería un rotundo no. Pero como el que hace la pregunta es el Todopoderoso, Ezequiel prefiere dejar ese asunto en las manos de Dios y le dice, tú lo sabes. Ahora, la pregunta no tiene el propósito de poner en dificultades al profeta, sino de enfatizar la condición en la que se encontraba Israel. Esos eran tiempos en los que la nación se encontraba en cautiverio por parte de Babilonia y había perdido toda esperanza de restauración. Sin embargo, Dios va a usar a su profeta para asegurarle a su pueblo que el cautiverio va a llegar a su fin y por consiguiente también el retorno a la tierra prometida. Solo que para usar al profeta, este debe ser guiado por el Espíritu Santo. Pues vean los versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel. Esta expresión ocurre 7 veces en el libro de Ezequiel, 6 veces después de esta que he leído. Veamos la primera de ellas en Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Y la Escritura dice:
Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel aquí va a iniciar su ministerio. Le va a tocar que darle un mensaje por el tiempo que Dios lo disponga a una nación que está en cautiverio en Babilonia a causa de sus rebeliones, debido a sus pecados. Cuando Ezequiel inicia este ministerio, está todavía joven. Y hay una tendencia de parte de los adultos a no querer escuchar a un joven. De manera que va a tener que pararse frente a esa audiencia o a ese pueblo rebelde. Y él necesita estar empoderado. Necesita tener con él todo el poder divino. De manera que nos dice la Escritura que allí vino sobre él la mano de Jehová. Oh, hermanos y hermanas, la mano de Jehová. ¿Para qué viene sobre él? Para, sin duda, fortalecerlo. Para darle esa fuerza que necesita y predicar ese mensaje a un pueblo rebelde. Pero vean ustedes cómo se reitera esto de la mano de Jehová. En el capítulo 3 ahora, versículo 14. Dice, me levantó pues el espíritu y me tomó. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ya está el profeta experimentando la oposición. Ya está el profeta experimentando el rechazo. Ya está el profeta mirando que hay un pueblo que no quiere oír los mensajes, de manera que él está molesto. Hermanos y hermanas, dice que el espíritu es el que lo toma y va en amargura y se siente indignado porque este pueblo rechaza el mensaje de Dios. Pero dice, la mano de Jehová es fuerte sobre él. De manera que hay un poder que lo mueve. Hay el poder de lo alto que le impulsa a ir a pesar de que tiene coraje porque el pueblo rechaza el mensaje. Si no es por la mano de Jehová que lo impulsa, Ezequiel sin duda no va más. Pero la mano de Jehová, hermanos y hermanas, le da la fortaleza para que vaya y siga adelante predicando. Vea cómo se reitera en el verso 22 este mismo principio. Aquí mismo, de Ezequiel 3, verso 22. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Ahora la mano de Jehová lo está apartando del tumulto. La mano de Jehová lo está separando de todos aquellos a quienes él les predica, para tener una comunión más especial. Para allí él tenga una revelación de lo que es la gloria de Dios. Oh, hermanos y hermanas, cuando la mano del Señor está con un hijo de él, suceden cosas maravillosas. En el caso de Ezequiel, ahora va a contemplar la gloria de Jehová. Sin embargo, vean ustedes cómo se sigue reiterando esto de la mano de Jehová. Capítulo 8, verso 1 ahora. Capítulo 8, verso 1. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Así nosotros vemos
que hay toda una presencia divina con el profeta. Y eso lo capacita para hacer la obra. Capítulo 33, ahora versículo 22. Capítulo 33, versículo 22. La Escritura dice lo siguiente: y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Fue por la mano de Jehová que él estuvo mudo por un tiempo, hasta que un fugitivo llegara de Jerusalén para llevarle la mala noticia de que nuevamente Babilonia había tomado cautiva a la capital de su amada patria. Cuando el fugitivo llega, la mano de Jehová que lo había hecho enmudecer, ahora le suelta la lengua. La mano de Jehová hace que no esté más callado y tenga ahora un mensaje para la nación. Y así nosotros vemos que llega el capítulo 40 diciéndonos que siempre es la mano de Jehová la que lo sostiene. Capítulo 40, versículo 1. Dice la Escritura: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años, después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Oh, hermanos y hermanas, ¿ven ustedes cómo reiteradamente Ezequiel nos dice que era la mano de Jehová quien lo movía? Pero ¿qué significa la mano de Jehová? Como ya lo dije, lo recalco, la mano de Jehová, hermanos, es símbolo del poder divino. Y era el poder divino que le abría los ojos a Ezequiel para ver las visiones. Era el poder divino que le abría los oídos para oír la voz de Dios. Era el poder divino que le abría el corazón para recibir lo que las visiones y las palabras de Dios daban a entender. La mano de Jehová, hermanos y hermanas, es símbolo de su poder. Veamos 3 versículos más. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículos 4 y 5 acá. Éxodo capítulo 7, versículo 4 y 5. Éxodo 7, versículo 4 y 5 dice así: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aquí nosotros vemos la mano de Jehová actuando poderosamente para sacar a su pueblo de la esclavitud. Ahora vean Éxodo 14, versículo 8. Éxodo 14, versículo 8. La Escritura dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Así, hermanos y hermanas, vemos nosotros que habría y hubo un gran despliegue de poder divino, de tal manera que llamaría y llamó la atención de todo Egipto y también de las naciones circunvecinas. Como resultado, se respetarían el poder y la majestad del verdadero Dios, y las naciones tendrían miedo
de molestar a su pueblo. Así, hermanos y hermanas, las Escrituras establecen el significado del símbolo de la mano de Jehová. La mano de Jehová es símbolo del poder divino. Amén. Esta mano fortaleció a todos los profetas. Pero en el caso de Ezequiel, él nos dice que esa mano le guió en todo su ministerio por medio del Espíritu Santo. Volvamos a Ezequiel 37:1 ahora para retomar nuestro estudio. Habiendo establecido el significado de la mano de Jehová. Ezequiel 37, versículo 1 nuevamente. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto de que el espíritu le llevó es más que relevante, porque nos enseña la importancia que tiene de ser guiados por el Espíritu de Dios. En todo lo que hagamos, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pues no olvidemos lo que dijo el apóstol Pablo, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. Ahora, ¿a dónde guió el Espíritu a Ezequiel? ¿A dónde lo guió? Ni más ni menos que a un valle que estaba lleno de huesos. Y aún, dice el verso 2, lo hizo pasar cerca de ellos. Leámoslo otra vez el verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Cuando leemos que el Espíritu le lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos en gran manera, ¿con qué nosotros conectamos nuestros pensamientos? Sin duda con la muerte, ¿no es cierto? Prácticamente, hermanos y hermanas, el Espíritu ha llevado al profeta a un lugar equivalente a un cementerio. La pregunta es, ¿hay vida en un cementerio? No hay vida. Es un lugar desolado. Es un lugar donde no hay esperanza. No hay posibilidad de vida. En el caso del Valle de los Huesos, donde Ezequiel ha sido llevado, prácticamente la escena que Ezequiel está contemplando es una escena que invita al desaliento. Ahora, en el contexto inmediato y en la interpretación de este pasaje, es muy claro que Dios está hablando de la nación de Israel. Sin embargo, hay en este pasaje un mensaje y una aplicación para todos nosotros también. Ciertamente tiene una doble aplicación esto que hemos leído. Primero para aquellos que no son creyentes y luego para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos parecemos a esos huesos secos. A veces nosotros sentimos como que no tenemos vida. A veces estamos como que estamos sin esperanza. Como dijo Jesús, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos como muertos. Pero saben, hermanos y hermanas, que los versículos 3 al 5 nos dicen que en Dios sí hay esperanza. Pues vean lo que es capaz de hacer Él por medio de su Espíritu. Leamos esos versículos del 3 al 5. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos.
He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oh, hermanos y hermanas, el profeta recibe la orden del Señor de que le predique la palabra a los huesos secos. ¿Qué cosa dice él? Oíd, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Por qué invita a los huesos secos que oigan la palabra de Jehová? Porque, hermanos y hermanas, la palabra de Jehová es vida. Así lo dijo Jesús. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra, Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Son espíritu y son vida. Ah, mis hermanos, ¿por qué son vida las palabras que Jesús nos da aquí en las Escrituras? ¿Por qué son vida? Porque ellas, mis hermanos, son como el alimento que nutre nuestro cuerpo. Por eso Jeremías, cuando encontró la palabra, ¿cómo se refirió él a ellas? Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 15, verso 16. Jeremías 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo es que el profeta sintió gozo y alegría, hermanos? Cuando se comió la palabra, cuando se alimentó con la palabra divina, es que él encontró el gozo y la alegría. Oh, hermanos y hermanas, por eso el cristiano debe esforzarse todos los días por comer de la palabra. Nosotros aquí debemos esforzarnos todos los días por alimentarnos, porque en la medida en que nos alimentemos de la palabra, recuperaremos el gozo perdido, la alegría perdida. Ah, hermanos, interesante. Cuando venimos al templo, cuando nosotros venimos al templo, nosotros deberíamos de venir con hambre de la palabra. Es más, yo sé que ya está pasando de moda traer la Biblia, pero las iglesias de verdad presente, esto no ha pasado de moda. En las iglesias de verdad presente se inculca a los hermanos a traer Biblia. Aunque repito, la moda está ahora de que en el teléfono y en los aparatos electrónicos puedes leer la Biblia, cosa que está bien, puedes hacerlo. Pero cuando vengas al templo o cuando tengas la oportunidad en toda reunión, lleva contigo la palabra. Lleva contigo la palabra y trata cuando llegues al lugar donde vas de ir con hambre de querer alimentarte de ella, porque solamente así vas a salir vivificado del lugar a donde vayas. Ah, hermanos, el sabio Salomón, cómo nos exhorta a lo siguiente. Vamos aquí a Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Proverbios 4, versículo 20 al 22. Dice la Escritura. Proverbios 4, versículos 20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a qué cosa, hermanos, a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina
¿A qué cosa? A todo su cuerpo. Miren ustedes, cómo el sabio Salomón nos exhorta ahora a que la palabra del Señor, nosotros la tengamos siempre presente. Miren ustedes, dice que estemos atentos a la palabra. ¿Qué es eso de estar atento, hermanos? ¿Será estar así? Como algunos que yo veo desde aquí que se van para un lado y tiene alguien que darles ahí para que no se golpeen. ¿Será eso estar atento? Oh, hermanos y hermanas, hay que estar atento a la palabra, dice. Hay que inclinar el oído, dice. ¿Por qué? Porque esa palabra, hermanos, es vida para el que la escucha. Esa palabra es vida para el que la encuentra. Y noten ustedes, dice que es una palabra tan especial que no la perdamos de vista. Pues dice, no se aparte de tus ojos. Guárdala en el corazón como quien guarda un tesoro que teme perderlo. Guárdala, dice, en tu corazón, en medio de tu corazón, porque esa palabra es vida para ti y aún más es medicina, es remedio. El otro día le decía a los hermanos allá en Dallas que cuántos creen que Dios tiene poder para sanar. Y todos contestaron así como ustedes, amén. Y yo les decía, pero ¿cuántos se toman la medicina? Dios tiene poder para sanar, pero Él tiene una medicina y es su palabra. Su palabra, dice, es medicina para nuestro cuerpo. ¿De qué sirve que los alimentos sean buenos si usted no se los come? ¿De qué sirve que el agua sea buena si usted no se la bebe? ¿De qué sirve que la palabra del Señor sea medicina si usted no se la toma? Usted cree que Dios tiene poder para sanar, pero entonces bébase su medicina y bébasela todos los días, que es la palabra de Él que está aquí en las Escrituras. Hermanos y hermanas, el espíritu de profecía, hablando de la palabra como alimento, vea lo que dice. El alimento es la esencia de lo que ingerimos para que nuestros cuerpos puedan ser fortalecidos y desarrollados. De igual forma, hemos de alimentarnos con todo lo que edifique nuestra naturaleza espiritual. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nuestros cuerpos se nutren de lo que ingerimos. Así nuestra naturaleza espiritual se nutrirá de aquello que comemos. Si nos alimentamos de Cristo, al pensar en Él y obedecer sus palabras, seremos edificados en Él y creceremos en gracia y en el conocimiento de la verdad hasta la completa estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Sermones Escogidos, página 240. Habla aquí, hermanos, de conocer la verdad y crecer en ella hasta alcanzar la estatura. ¿Qué está implícito acá? Que el que no escucha la palabra, que el que no atiende la palabra, que el que no se interesa por la palabra, se queda enano, no crece. Hay una estatura que se debe alcanzar en la vida cristiana, y esa estatura solo se alcanza en la medida en que uno come de la palabra de Dios, en la medida en que uno obedece esa palabra, en la medida en que uno se alimenta de esa palabra. Hay una estatura que el hombre cristiano y la mujer cristiana alcanza. Sigue diciendo, llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque ellas son el agua viva que apaga vuestra sed. Ellas son el pan vivo que descendió del cielo. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos. Y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Camino a Cristo, página 88.
Pero volviendo al relato de la visión de Ezequiel, llama la atención lo que hizo el Espíritu Santo con él. Vamos otra vez a Ezequiel 37, verso 1. Ezequiel 37, verso 1. Siempre mantengan su dedo allí porque vamos a estar a lo mejor yendo y viniendo. Pero quiero destacar acá lo que hace el Espíritu Santo con Ezequiel. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿A dónde puso el Espíritu Santo a Ezequiel? Pero lo puso así a la distancia para verlo nada más. No, lo puso en medio. Lo puso en medio del valle lleno de huesos. Es decir, hermanos, no era suficiente que él escuchara acerca de esos huesos. No era suficiente que él viera de lejos esos huesos. No, Dios lo quería en medio del valle. Dios quería que caminara entre ellos. Y para mí, hermanos y hermanas, esto es una imagen de lo que vivimos en este tiempo. Porque también nosotros vivimos en medio de un valle de huesos secos. En el país donde vivimos, aquí en Estados Unidos o donde quiera estemos, allí vivimos en medio de un valle de huesos secos. El mundo entero está lleno de huesos secos. Y yo les pregunto, ¿quién se siente que es divertido vivir en un valle de huesos secos? Para nada es divertido. A nadie le gusta vivir en un valle de huesos. A nadie le gusta tener huesos secos como sus vecinos. A nadie le gusta tener huesos secos como miembros de la familia. A nadie le gusta tener huesos secos como miembros de la iglesia. Nosotros preferiríamos estar entre los que están vivos, ¿no es cierto? Nosotros preferiríamos estar entre aquellos que comparten nuestra fe, entre aquellos que tienen un espíritu alegre. Oh, hermanos, es bonita la fraternidad que existe entre el pueblo de Dios, que está espiritualmente vivo, es bonita. En cambio, pasar tiempo con aquellos que están sin hambre, sin apetito por las cosas de Dios, sin ningún interés en las cosas espirituales, eso no es agradable. Pero hay veces cuando el Espíritu Santo te lleva a que estés con esas personas. Hay veces que el Espíritu Santo, como a Ezequiel, a ti también te lleva a estar en medio de huesos secos. Ese es el valle de huesos secos donde el Señor te pone. Y te dice, al igual que Ezequiel, no quiero que veas esto a la distancia, sino que quiero que estés allí, en el valle. Que mires y veas lo que está sucediendo, que lo experimentes y que los ayudes a salir de eso. Y algo más, dice Dios a Ezequiel: te he puesto allí para que veas lo que yo puedo hacer. Si algo tiene la profecía que estamos estudiando, es que tiene el propósito de enseñarnos lo que Dios puede hacer. Si algo tiene la profecía que estamos estudiando, es que tiene el propósito de que sepamos quién es Dios y qué es capaz de hacer. Oh, hermanos y hermanas, el Señor tiene poder para darle vida a los muertos. El Señor tiene poder para darle vida a los que están secos espiritualmente. El Señor quiere a través de esta profecía enseñarnos de lo que Él es capaz de hacer con aquel que ya
perdió el gozo del Espíritu, con aquel que ya cayó en una monotonía, con aquel que ya perdió el interés, con aquel que ya no tiene ganas ni de estudiar la Biblia, ni de orar, ni de cantar, ni de venir al templo, con aquel que ya le dio la espalda, con aquel que está muerto espiritualmente. La profecía dice lo que Dios es capaz de hacer con esa persona. Hermanos y hermanas, Dios le enseñó a Ezequiel aquel día algo que solo Dios puede hacer. Para cualquier ser humano, aquello era una situación imposible de enfrentar. Pero ¿cuántos creen que Dios es el Dios de los imposibles? Hermanos, para Dios no es ningún reto lidiar con huesos secos o muertos, porque Dios es el Dios de la resurrección. Dios, hermanos y hermanas, puede resucitar a los muertos físicos como también a los muertos espirituales. ¿No nos da alegría eso, hermanos? Miren ustedes, mientras la historia se va desarrollando en el relato, nosotros vamos a ver que este es un pasaje que tiene esperanza. Este es un pasaje que nos trae esperanza, especialmente en situaciones cuando podemos ser tentados a desesperarnos. Es posible que en esta hora usted esté en un valle de huesos secos. Es posible que usted en esta hora esté viviendo en un valle de muchos huesos secos y ya usted está desesperándose y ya está queriendo huir del lugar porque le parece que ese es un lugar de muerte. Hermanos y hermanas, es posible que su lugar de trabajo se esté convirtiendo en un valle de huesos secos. Es posible que su hogar se esté convirtiendo en un valle de huesos secos. Es posible que su iglesia a la que asiste se esté convirtiendo en un valle de huesos secos. Pero quiero decirle que no huya, porque Dios lo ha puesto en ese valle para usarlo con un propósito especial. Hermanos y hermanas, Dios ha permitido que usted esté experimentando lo que es vivir en un valle de huesos secos, para que usted pueda ver cómo hay esperanza en el Señor. Para que usted pueda mirar cómo, hermanos y hermanas, el poder de Dios es capaz de darle vida a eso que usted mira muerto ya. Miren, hermanos, esos huesos secos que usted está mirando en su esposo, esos huesos secos que usted está mirando en su esposa, esos huesos secos que usted está mirando en sus hijos, esos huesos secos que está mirando en sus familiares, esos huesos secos que usted está mirando en sus vecinos, esos huesos secos que usted está mirando en sus compañeros de trabajo, esos que como que llegan a muerto, esos el Señor tiene poder para darle vida. El Señor tiene poder para darle vida. Y la profecía nos dice: no pierdas la esperanza. Hermanos y hermanas, el Señor puede hacer lo que nadie puede hacer. Ahora, al leer esta mañana acerca de los huesos secos, uno diría que es una historia acerca de la muerte, pero no, es una historia acerca de la vida. Uno puede ver, hermanos y hermanas, que Dios está allí en ese valle. Uno puede ver que el Señor está allí para mostrar de que Él puede hacer las cosas que son imposibles. Por eso, en 6 ocasiones, ustedes van a ver desde el verso 3 hasta el 14, que siempre está saliendo una palabra, y es: vivirán, viviréis y vivieron, indicándonos que lo que trata el relato no es algo acerca de la muerte, sino del poder que Dios tiene para traer vida en medio de la muerte. Vida espiritual a los huesos secos de que pueda haber en un cristiano.
Habiendo establecido la certeza de la vida hasta este punto, ¿qué tal entonces si hacemos personal la pregunta de Dios esta mañana? ¿Vivirán estos huesos? Es decir, ante cualquier situación de muerte espiritual que estemos viendo o experimentando, pregunto, ¿será posible que haya un reavivamiento? Amén. Claro. ¿Será que puede haber un reavivamiento en tu familia, hermana? ¿Será posible que pueda haber un reavivamiento en la iglesia? Claro. ¿Será que los huesos secos de nuestra vida pueden volver a regocijarse y cantar otra vez himnos al Señor? Claro. Sin duda que sí. Solamente tengamos la fe que tuvo Ezequiel. Pues ante la orden de Dios de que predicara a los huesos secos, él lo hizo aún a sabiendas que los huesos no oyen. Miren los versículos 4 al 7. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Oh, hermanos, ¿qué les parece? La parte de Ezequiel no era hacer que los huesos vivieran. Ese no era su trabajo. El trabajo de Ezequiel solamente era proclamar la palabra del Señor. Así es con nosotros. Nosotros, hermanos y hermanas, no podemos hacer que nuestros hijos tengan vida. Nosotros no podemos hacer que nuestros hijos tengan vida espiritual, pero sí podemos hablarles la palabra del Señor. Y eso mismo aplica con el esposo, con la esposa. Usted quiere que su esposo cambie, su esposa cambie. Usted no lo va a poder cambiar solo con la prudencia, con la inteligencia que Dios le ha dado. Hable cuando debe hablar la palabra del Señor. Y la palabra que usted hable, dijo Cristo, como es de Dios, esa es espíritu. ¿Y es qué cosa? Vida. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál es el motivo de predicarle a esos huesos secos, llamado esposa, llamado esposo, llamado hijos, llamado compañeros de trabajo o vecinos? ¿Cuál es el motivo de predicarles a esos huesos? Oh, mis hermanos, ellos no pueden responder. Ellos no tienen vida. Pero Dios, ¿qué dice? Predica. Predica de todas formas. Predica y déjame a mí traer vida para ellos. A veces nosotros decimos: mire, yo ya no hay qué hacer porque no me hacen caso. Yo ya les prediqué, ya les hablé y se burlan de mí, no me quieren oír, o por más que les digo no quieren entender. No te preocupes, esa parte no te toca a ti cambiarla. Esa parte le toca al Señor. Tú haz la tuya, que es predicarle a esos huesos secos. Oh, hermanos y hermanas, predique y déjele a Dios los resultados. Así que Ezequiel tiene que predicarle a los huesos y les dice: huesos secos, les dice, ¿qué cosa? Oíd palabra del Señor. Pero ¿cómo le puede decir eso a huesos que no oyen? No hay duda que Ezequiel ahí, ¿qué cosa? Tiene fe. Tiene fe, porque está haciendo algo ridículo. Pero porque Dios le ha dicho que predique, le está predicando algo que no oye. Oh, ¿y cuál era la palabra del Señor que les dijo? Así dice el Señor:
He aquí, haré entrar en vosotros espíritu. ¿Y qué cosa le dijo? Viviréis. Oh, hermanos, espíritu. Espíritu es la palabra que es traducida en la Biblia también como aliento. Y es la palabra hebrea ruach, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Y esto nos recuerda aquel pasaje de Génesis cuando dice que Dios formó al hombre y luego dice que sopló ¿qué cosa? En su nariz aliento de vida, el ruach, y así fue el hombre, dice, un ser viviente. Hermanos, el hombre era solo un cuerpo físico, era un cascarón, hasta que Dios sopló al hombre ese aliento de vida en la nariz. Entonces el hombre comenzó a respirar y vino la vida. Pero, ¿de dónde vino la vida? ¿De dónde vino la vida? De Dios. La vida física y la vida espiritual vienen de Dios. Así es, hermanos y hermanas, como nosotros los cristianos podemos mantenernos aquí en este mundo, porque todo lo que nosotros nos hace vivir viene del Señor. Por eso cuando usted en la mañana se levanta, usted lo primero que debe hacer es ¿qué cosa? Caer de rodillas y darle gracias a Dios. Porque usted, sus miembros se movieron, sus ojos los abre, sus oídos escuchan, su boca habla, se puede arrodillar, puede caminar. Dele gloria a Dios por eso. No salga al trabajo, no salga a poner la olla para calentar algo ahí en la cocina sin antes darle gracias a Dios, porque todos sus miembros están intactos y están moviéndose por el gran poder de Dios. ¿De dónde viene la vida? La vida viene de Dios. Si no viniera de Dios, nosotros somos muertos. Somos muertos sin vida. Así dice Ezequiel a los muertos, a los huesos secos, a los muertos que están allí, les dice que Dios va a darles el espíritu. Vuelvo a leerlo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, versículo 5, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué cosa les asegura? Y viviréis. ¿Cómo le puede asegurar eso a un hueso que no oye? Pero él tiene fe en la palabra. Él confía en la palabra. Y él sabe que esa palabra tiene el poder de dar vida. Oh, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos también ese espíritu que da vida diariamente. Nosotros necesitamos ese aliento de Dios. Necesitamos que el Señor ponga su espíritu en nosotros todos los días para que podamos vivir. Y el versículo 6 es impresionante. Dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu. Y otra vez les asegura ¿qué cosa? Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Quieren saber quién es Jehová? Vean lo que es capaz de hacer, de darle vida a los muertos. Nosotros decimos que sabemos quién es Dios. Sin embargo, hermanos, aquí la profecía es dada para que veamos que se sabe quién es Dios cuando un muerto espiritual es reavivado por el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque Dios, hermanos, con su Espíritu Santo hizo esa obra de convicción, de pecado, de justicia y de juicio, y nos guió a la verdad que hoy profesamos. Gloria a Dios, hermanos. Por eso estamos acá. El versículo 6 es interesante. Dice, pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Oh, hermanos y hermanas, realmente se necesitaba fe para proclamar ese mensaje. Se necesitaba fe para proclamar ese mensaje a ese valle lleno de huesos secos. Y se necesita fe para que usted le siga predicando a ese valle de huesos secos que tiene en su casa.
se necesita fe. Tal vez ya se burlaron de usted. Tal vez no le hacen caso. Tal vez usted siente que es por demás el tiempo que usted pueda gastar en hablar. Es más, usted puede pensar que el vecino al que ya le habló, ya le dijo de todo lo que tenía que oír y no ha habido respuesta. Hermano, hermana, usted debe seguir teniendo fe para seguirle predicando. Usted no puede perder la fe. Esa familia que ha caído en esa condición de sequedad espiritual, usted necesita fe para pararse y decirle: huesos secos, Dios dice que va a hacer entrar en vosotros su espíritu y vivirá. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios no hace eso, efectivamente se van a morir. Y usted debe, por lo tanto, confiar en esa palabra y hablar esa palabra, porque esa palabra, como ya hemos leído, tiene vida. Hermanos y hermanas, darle vida a una persona, física y espiritual, repito, no nos corresponde a nosotros. Solo le corresponde a Dios. Lo único que Dios quiere es que ejercitemos nuestra fe. Él nos está llamando esta mañana a que ejercitemos nuestra fe. En relación al valle del hueso seco, de huesos secos donde estamos, el Señor nos está diciendo: tengan fe y prediquen, porque yo soy el que voy a poner los tendones. Yo soy el que voy a hacer que la carne crezca en esos huesos y que nuevamente tengan vida. Así, hermanos, vemos hoy cómo el Señor nos da una profecía de esperanza. El don de profecía dice lo siguiente: las almas de quienes deseamos salvar son como la representación que Ezequiel vio en visión, es decir, un valle de huesos secos. Están muertos ¿en qué cosa? En delitos y pecados. Pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran ¿qué cosa? Vivos. Cuando le habló, interesante, cuando le habló a los huesos, Él les habló como que estuvieran ¿qué cosa? Vivos. Huesos secos, oíd. Así les habló. Huesos secos, oíd. Les habló como si estuvieran vivos. Dice el don de profecía que de la misma manera nosotros debemos tratar con aquellos que están muertos en delitos y pecados. Dios quiere que tratemos con ellos, dice, como si estuvieran vivos. Si se nos hiciera la pregunta: ¿hijo de hombre, vivirán estos huesos? Nuestra respuesta sería solo una confesión de ignorancia. Oh Señor, tú lo sabes. Según todas las apariencias, no hay nada que nos induzca a esperar su restauración. Sin embargo, la palabra profético debe ser pronunciada aún a aquellos que son como los huesos secos del valle. No podemos abandonar de ninguna manera el cumplimiento de nuestra comisión debido a la indiferencia, la apatía, la falta de percepción espiritual de aquellos a quienes debe predicarse la palabra de Dios. No te canses, hermana, de tu hijo. No te canses. Aunque tú percibas como que es peor, para atrás va todo el tiempo. Como que no le entra en un oído y sale por el otro. No agarra nada. Dice, no debes dejar de hacer esa obra. Debemos predicar, dice la palabra de vida, a aquellos que quizá nos parezca que no tienen ninguna esperanza, como si estuvieran en sus tumbas. Aunque quizá parezca que no están dispuestos a escuchar o a recibir la luz de la verdad, debemos hacer nuestra parte sin preguntas ni vacilaciones. Debemos darles repetidas veces el mensaje: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No es el agente humano, dice, el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte, avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos.
En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano. Despertó la conciencia letargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, la contrición y el abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió al alma fe en Jesucristo, y que desde el cielo se impartió vida espiritual al que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado con vida espiritual. Riván Gerald 17:1, 1893. Que se fue de la casa tu hijo, no te des por vencido. Tú síguele predicando. Tú síguele mandando un texto. Tú síguele mandando alguna cita del espíritu de profecía. Que tu hija se fue de la casa, tú no te des por vencido. Tú sigue, que ese hueso seco, ese valle de huesos secos que es tu hija, Dios tiene el poder para revivirlo otra vez. No te des por vencido. La sierva del Señor dice aquí que debemos de ver a la gente así, muertas en delitos y pecados, que están en las tumbas, pero debemos de hablarles como que estuvieran vivos. Porque el Señor hará la obra. Luego, hermanos y hermanas, llama la atención el versículo 7 y 8. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero, ese pero hay que ponerle atención, pero ¿qué cosa? No había en ellos, ¿qué cosa? Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que había nada más? Una apariencia. Una apariencia nada más ahí, de un cuerpo. Pero no tenían el espíritu que da vida. Y aquí hay una lección. Aquí hay una lección, hermanos, para nosotros. Porque así como esos huesos se habían juntado, pero todavía estaban muy muertos, no había aliento, no había vida, así también es con nosotros. No es suficiente el juntarnos y hacer ruido. Vea usted, dice que hicieron ruido cuando se juntaron. No es suficiente, hermanos, con hacer ruido por la televisión y por la radio. Hemos hecho ruido todos estos años. Ese canal de televisión hace ruido todos los días, 24/7. Pero no es suficiente con hacer ese ruido. Si los que estamos detrás de ese ministerio, si los que estamos formando parte de ese ministerio que predica 24/7 por televisión, estamos muertos. Solo tenemos la apariencia. Oh, hermanos y hermanas, los cuerpos hicieron ruido. Todos se juntaron, hicieron ruido, pero dice ¿qué cosa? No tenían espíritu. Así este día, hermanos y hermanas, el Señor nos dice que como esos muertos, como esos huesos muertos todavía, a veces nos juntamos como pueblo de Dios. A veces nos juntamos y damos la impresión como que estuviéramos vivos, pero realmente estamos muertos. ¿Por qué muchas iglesias están muertas? Porque no hay espíritu en sus miembros. ¿Por qué nuestros hogares están muertos espiritualmente? ¿Por qué nuestras propias vidas están muertas espiritualmente? Porque no hay espíritu en nosotros. Solo hay una buena apariencia exterior, pero no hay verdadera vida. Hay poca evidencia de vida espiritual. No hay aliento, no hay poder de Dios, no hay marca del Espíritu Santo allí, hermanos, en nosotros. Yo creo que en este día el Señor quiere que entendamos que la apariencia delante de Él no cuenta. Usted puede estar hoy en día en una iglesia evangélica y vean cuánto ruido hay en una iglesia evangélica. Sus servicios religiosos son ruidosos. Buenos programas para ellos que los emociona. Pero
si el Espíritu Santo está retirado de ellos, no queda más que solamente un ruido, y puede seguirse haciendo ese ruido por muchos años. Así nosotros, cuidémonos, hermanos y hermanas, de no solamente hacer ruido. Cuidémonos de no solamente como huesos juntarnos y al juntarnos hacer ese alboroto. Cuidémonos de que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. De eso asegurémonos. Asegurémonos de que el Espíritu Santo entre en nosotros. El Espíritu de profecía dice que eso también hay que verlo en esta profecía. Se los pongo acá. Dice, pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz. Es decir, ¿a quiénes, hermanos? A nosotros. Pues estos también, dice, son como los esqueletos del valle. Tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, dice en la parábola, los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor, dice, tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Un día de estos estaban haciendo alarde los del Israel moderno, porque ya tienen 22 millones anotados en los libros en el mundo entero. Hermanos y hermanas, eso no debe ser motivo de halago ni de orgullo, porque ¿de qué sirve tener 22 millones o una iglesia de advenimiento llena de miembros si estos no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas? ¿De qué sirve? Solo hacen ruido. Pueden desfilar ahí con uniforme en las calles, pero ¿de qué sirve? Están sus nombres, dice, registrados en los libros de la iglesia, pero no están escritos, dice, en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que hay que tener un gran cuidado. ¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi nombre? ¿Está en el libro de la vida del Cordero? Eso depende de mi estado espiritual. Dice, pueden ser diligentes, pueden estar acoplados a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos están, dice, entre los que tienen nombres de que viven y están como muertos. A menos que haya una conversión genuina del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma a la vida espiritual, a menos que los catedráticos de la verdad sean movidos por principios emanados del cielo, no han nacido de la simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. A menos que confíen en la justicia de Cristo como su única garantía, a menos que copien el carácter de Cristo y procedan con el Espíritu de Él, están desnudos y no tienen el manto de su justicia. A menos que estemos vestidos, hermanos, con la justicia de Cristo. Los muertos, dice, a menudo se hacen pasar como ¿qué? Ay, hermanitos, paremos acá y pongamos las barbas en remojo, como dice el dicho. Lo voy a volver a leer. Y dije, poniendo las barbas en remojo, empezando por mí. ¿Ok? Escuche lo que dice la sierva del Señor acá. Voy a leer nuevamente. Los muertos a menudo se hacen pasar como si estuvieran vivos, pues los que se esfuerzan en lo que según sus ideas llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Los muertos a menudo se hacen pasar como si estuvieran vivos.
Hermano, hermana, este es el día que tenemos que salir de aquí reavivados por el Espíritu Santo. Y este es el día de decidir no andar muerto haciéndome pasar como que estoy vivo. Este es el día de decidir de mantenerme vivo por el Espíritu Santo. Dice, esta clase de la que estamos hablando, de los que están muertos pero se hacen pasar como que están vivos, esta clase dice está bien representada por el valle de los huesos secos que Ezequiel vio en visión. Evangelios 17:1, 1893. Así que, hermanos y hermanas, como está los tendones puestos, está la carne puesta en los huesos, pero le hace falta lo más importante, el espíritu. Vea lo que hace Ezequiel, versículo 9 ahora. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén, hermanos. Cuando vino el espíritu, se terminó la apariencia. Cuando vino el espíritu, entró la vida. Oh, de los cuatro vientos, Ezequiel pidió, profetizó que el espíritu viniera a estos huesos. Y eso, hermanos, es una ilustración de lo que nosotros debemos ahora pedir. Debemos clamar, debemos proclamar la palabra, pero también debemos orar porque el Espíritu de Dios venga a nuestra vida. Debemos, hermanos y hermanas, estar siempre orando porque el Espíritu de Santo, mejor dicho, el Espíritu de Dios, traiga ese reavivamiento en nosotros. Debemos hacerlo, hermanos. Vamos a cerrar los versículos hasta el 14. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, es decir, son la iglesia. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Eso era todo lo que tenía como propósito la profecía. Mostrar lo que es capaz de hacer el Señor, y mostrar quién es Él. Y hoy hemos visto nosotros que Él es el que puede dar vida. De manera, hermanos y hermanas, que este día voy a cerrar con una palabra que Jesús dice que deberíamos hacer. Y es la de orar, porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida, porque Él es el que nos da la vida que necesitamos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11. Y vamos a leer desde el 9. Y yo digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oremos, hermanos, porque el Espíritu Santo venga a nuestra vida y toda sequedad espiritual, toda frialdad, toda indiferencia, toda mortandad que pueda haber en nosotros, salga y el regocijo del Señor tome control. Hermanos y hermanas, les pregunto ahora, ¿vivirán estos huesos? No, como que no están convencidos. ¿Vivirán estos huesos, hermanos? Sí. ¿Cuáles huesos? Los suyos y los míos. ¿Cuáles huesos? Los de mi familia. ¿Cuáles huesos? Los de la iglesia. ¿Vivirán? Sí. Yo solo debo hacer mi parte, y es proclamar la palabra y dejar que esa palabra obre en sus corazones. Que Dios bendiga su palabra. Nos pondremos en pie, hermanos, para entonar el himno número 187. Gloria a Dios, hermanos. Quiero leer un texto porque se ve que la palabra de Dios no volvió a él vacía. Dice, pastor, feliz sábado.
de alguien de la Iglesia del Aire. Hermosa predicación, dice. Me sentía como un hueso seco. Amanecí y me sentía sin ánimo. Le encargo, dice, que me incluya en sus oraciones. Y da el nombre. Pero la palabra le ha animado. Hermanos y hermanas, ese es el propósito del Señor. Que salgamos de aquí animados, reconociendo la condición, pero con esperanza de un reavivamiento. Oremos por eso. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, no cabe duda que tú nos has bendecido con esta palabra que nos has dado, que nos presenta nuestra condición, pero al mismo tiempo nos dice, hay esperanza para ti. Oh Padre, gracias porque tu Espíritu nos ha puesto en medio de este valle, como también en el valle que tenemos en la casa, o en el valle que tenemos en el trabajo, o en el vecindario, un valle de huesos secos. Sin duda, Padre, tú tienes un propósito al ponernos en este valle, y es para que como Ezequiel tengamos fe y prediquemos tu palabra, y creamos que esa palabra tiene poder para transformar y para dar vida. De manera que en esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos primeramente que nos llenes a nosotros de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu venga y nos vivifique y que saque de nosotros cualquier desánimo, cualquier espíritu negativo, que saque de nosotros cualquier amargura y que más bien nos llene de esperanza. Oh Dios, nos colocamos en tus santas manos y te pedimos que salgamos de aquí con la fe de que hoy nos ha reavivado tu palabra y que nos hemos de mantener viviendo por tu gracia y que nos hemos de mantener vivificados por tu Espíritu. Así, Señor, encomendamos a cada uno de los miembros de esta iglesia como a los de la Iglesia del Aire, pidiendo, Señor, que esta bendición que nos diste hoy la busquemos diariamente en tu palabra. Oh Señor, que tu palabra nos reavive. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén.